Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos acerca de las maldiciones que pueden ser forjadas cuando estamos en desobediencia, pero no hay ninguna hechicería para aquel que es obediente. Analizábamos que el misterio de la iniquidad es la rebelión. Ahora veíamos ejemplos en el Antiguo Testamento y hoy veremos ejemplos del Nuevo Testamento. El título de hoy es La fuerza de la rebelión, de la hechicería. Hemos visto que la rebelión llevó al pueblo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, bajo una maldición de hechicería. Ahora examinemos este principio en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió una severa carta a los de Galacia, a los Gálatas. En Gálatas 1:2 observamos que esa carta estaba dirigida a las iglesias, no a la población general de Galacia, sino a las iglesias, a los creyentes. Y Pablo les dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dios reveló su salvación por gracia a esas iglesias mediante la predicación de Pablo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a desobedecer lo que una vez tuvieron claro. Se volvieron a seguir otro evangelio, como dice Gálatas 3:1 y Gálatas 3:16. Sin embargo, ese acto específico de desobediencia no es en lo que queremos concentrarnos. Lo que es importante es el hecho de que Dios les había revelado claramente su voluntad y ellos se volvieron de ella para seguir el razonamiento de otra. Ese razonamiento los hechizó, los embrujó al punto de la confusión. Pablo advirtió a esta iglesia que estaba bajo la influencia de la hechicería. Y algunos pueden preguntar, bueno, pensé que no había adivinación o hechicería contra el pueblo de Dios. Y es correcto. Ninguna maldición puede ser liberada contra el obediente. Pero recuerda que la rebelión o desobediencia coloca a la persona bajo hechicería. Ahora, aclaremos este punto. Estamos bajo encantamiento, bajo hechicería, cuando desobedecemos lo que Dios nos ha dejado claro, no cuando desobedecemos lo que no se nos ha revelado. Lo que los Gálatas desobedecieron ya les había sido claramente revelado. Entendamos muy bien eso. Pero, ¿cuáles son las consecuencias trágicas de la desobediencia? Hay mucha gente en la iglesia que vive en desobediencia. Sus vidas consisten de una crisis tras otra. Siempre hay algún problema en el que simplemente no parecen poder obtener la victoria. Escapan de uno para encontrarse en otro. Y cada escenario parece venir a ser progresivamente peor. Estos problemas consumen su tiempo, su energía y su sustento. Y podemos observar que sus matrimonios terminan en divorcio, pierden ascensos o peor hasta sus empleos. Son víctimas de robos, crisis financiera y tragedia. Buscan frenéticamente frustrados a alguien a quien culpar. A su esposa, su esposo, sus padres, su pastor, su jefe, su compañero, el gobierno o cualquier otra persona. Sin embargo, la verdad es esta. En algún lugar tienen una puerta abierta, haciéndoles vulnerables a los ataques violentos de la opresión demoníaca. Existen dos culpables actuando que en realidad se alimentan mutuamente. El primero es el engaño. Esa oscuridad se encuentra en sus corazones porque no obedecen la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22. El segundo culpable es la trampa tramada por los espíritus controladores
autorizados para actuar a su antojo debido a la desobediencia. Y la paradoja, puesto que la gente es engañada, culpan a cualquiera menos a su desobediencia. No toman responsabilidad. Y eso los ciega precisamente a lo que requieren para asegurar su libertad. Pero gracias a Dios por su palabra, su luz expone el engaño al discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones cuando escuchamos su voz a través de la Escritura. Como dice Hebreos 4:12, David lo dijo de esta forma: antes de que yo fuera humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versos 67 y verso 71. Pero por desdicha, cuando alguien o algunos son afligidos por causa de la desobediencia, se rehúsan a aprender, continúan vagando en el desierto de la desobediencia, culpan a todos los demás en lugar de aprender de su error. Pero hagamos una pausa aquí para aclarar un punto. Cada vez que una persona enfrenta dificultades, problemas o apuros, no es necesariamente producto de la desobediencia. Tenemos que ser claros en esto, porque es un hecho que muchos sufren mientras están en obediencia a Dios. A José, por ejemplo, le ocurrió así. Él no era desobediente, sin embargo pasó años en esclavitud aún cuando nació libre. Luego pasó más de 2 años en los calabozos del faraón, no como resultado de la desobediencia, sino de la obediencia a Dios. Huyó de la inmoralidad sexual evitando la seducción. La obediencia incrementó sus dificultades, pero incluso mientras sufría, los hombres podían todavía percibir el favor de Dios sobre su vida. Y eso era evidente por el temor reverente y la obediencia de José. Puedes leerlo en Génesis 39, verso 2 al 3 y Génesis 39, 21 al 23. Y Caín también sufrió, pero por una razón totalmente diferente. Ofendido, rechazó arrepentirse de su desobediencia. Y esto resultó en una maldición sobre su vida, por lo que vivió sus años sobre la tierra como fugitivo y vagabundo. Sus divagaciones sin propósito y sin esperanza fueron un ejemplo a las generaciones que le siguieron. Y eso era una advertencia acerca del precio de negarse a arrepentirse y obedecer a Dios. Y grábate bien esto: la bendición viene después de la obediencia. Hay una gran bendición cuando una persona verdaderamente se arrepiente de la desobediencia. Joel clamaba en Joel 2, 13 y 14: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Entendamos bien esto. Pero, número 1, la fuerza de la rebelión. El rebelde ve la palabra de Dios como ley represora más que como protección y vida. ¿Por qué alguien desobedecería a Dios cuando conoce su voluntad? Esta es una pregunta importante que responder, ya que revela las motivaciones de nuestros corazones. Hace algunos años, mientras leía el Nuevo Testamento, leí la siguiente escritura y me impactó y selló en mi espíritu. Primera de Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Examina con cuidado la segunda sección de este texto.
y el poder del pecado, la ley. Antes de que esta escritura se hiciera viva en mi corazón, siempre creí que la fortaleza del pecado, la iniquidad o rebelión era el diablo o la naturaleza carnal del cuerpo. Nunca se me ocurrió que el pecado recibiera su fuerza de la ley. Y eso me llevó a buscar otra escritura, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y meditando en esto, rápidamente observé que es la ley la que levanta la pasión o el deseo de rebelarse, porque la rebelión obtiene su fuerza de la ley. Sin ley no podría haber rebelión. Ahora, yo sé que te estás preguntando, ¿cómo puede aplicarse esto a un cristiano del siglo XXI? Si vivimos bajo la gracia, si ya no estamos bajo la ley. ¿Oh sí? Bueno, algo de esto le suena familiar, por ejemplo. Es que no puedo dormir hasta tarde porque mañana tengo que asistir a la iglesia. No he leído mis 4 capítulos de la Biblia hoy. Mejor será que haga mi devocional, que escuche el devocional. No puedo hacer esto o mirar aquello porque soy cristiano. O quizás otras. Es que tengo que dar los diezmos de las ganancias o del neto. Se me permite divorciarme de mi esposa si ya no nos amamos más. Se me permite beber. Puedo tener citas. Como cristiano puedo hacer tal y tal cosa. Y mejor aún, pregúntate, ¿te sientes presionado a cumplir los requerimientos religiosos con el fin de permanecer bajo la bendición de Dios? ¿Obedeces debido al temor de las consecuencias que podrías enfrentar si no lo haces? Si la respuesta es sí, pues estos son síntomas de una vida bajo la ley. Ahora, número 2, ¿por qué necesitamos orar respecto a esto? Para ilustrar, veamos otra vez la historia de Balaam. El rey de Moab envió embajadores para pedir que Balaam maldijera a Israel. Estos ancianos le prometieron al profeta honor y riquezas, y él respondió en Números 22:8, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Observemos que Balaam utilizó el término Jehová. Él no era un profeta de Baal u otro dios, era un profeta de Jehová y le llamaba como tal. Dios vino entonces a Balaam con una pregunta en el verso 9. ¿Qué varones son estos que están contigo? O sea, Dios le estaba diciendo, oye Balaam, tú sabes quiénes son estas personas. ¿Por qué estás entreteniéndoles con sus peticiones? Ellos quieren maldecir a mi pueblo. ¿No es obvia mi respuesta? Porque su oferta de bendecir te está cegando por la avaricia. Existen cosas por las que no necesitamos orar cuando se nos presenta la oportunidad que nos beneficia a expensas de la voluntad divina. La seguridad o el beneficio de otros, no necesitamos preguntarle a Dios, ni a un consejero, ni a un pastor, ni a otro ministro. O sea, en pocas palabras, si una bendición aparente te está apartando de Dios, alejando de Dios y va en contra de su voluntad, pues no viene de Dios. No obstante, el Señor tuvo gracia con Balaam, instruyéndole en términos claros y ciertos. Y en Números 22:12 dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahora ya no podía dudar si era o no la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces, número 3, obedecemos de mala gana? A la mañana siguiente, Balaam trajo su reporte a los príncipes de Balac. Y en el verso 13 dice, vuelvan a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Si notas el tono de sus palabras, el Señor se rehusó, dijo, ¿no te suena como un niño que anhela salir a jugar con sus amigos, aunque su madre o padre le dijeron que no?
y malhumorado va a la puerta y en un tono triste dice entre dientes a sus amigos: mis papás no me dejan jugar. Las palabras de sus padres son la ley que le retiene y él se resiente. Pues de la misma manera, Balaam vio la palabra del Señor como una restricción o ley para él. Cuando Balac escuchó la respuesta de Balaam, se rehusó a aceptarla como definitiva. Así que envió a ancianos más importantes e influyentes y aumentó la recompensa. Ellos trajeron este nuevo reporte a Balaam: Balac hará lo que tú quieras que haga. Y ahora, si tu vecino te ofreciera todo lo que tiene, lo más probable es que eso no se compararía a lo que el rey de una nación próspera pudiera darte. O sea, era una oferta bastante tentadora para Balaam, pero este permaneció fuerte y respondió decidido en el verso 18: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer otra cosa chica ni grande. Esto parecía firme, pero no por mucho tiempo, porque su motivo oculto se revela en su próxima declaración en el verso 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Bueno, ¿que no le quedó claro la primera vez? ¿Qué más necesitaba escuchar? Dios había sido muy preciso y seguro la primera ocasión: no irás con ellos. ¿Era más dinero lo que iba a cambiar la decisión de Dios? ¿Te imaginas a Dios diciéndole: oh Balaam, puedo ver que vas a ser bendecido, solo te estaba reteniendo para que lograras una oferta mejor, pero ahora ve, adelante, ve con ellos? Eso es absurdo, pero muchas veces queremos actuar así y decimos: es de Dios, aunque te estés alejando de Dios y vayas en contra de su voluntad. ¿Cuánta gente deja de ir a la iglesia porque cuando estaba en necesidad pidió una bendición de Dios? Y aparentemente cree que vino de Dios la bendición porque ahora tiene tanto trabajo que ya no tiene tiempo para Dios. Es absurdo. Pero la palabra de Dios restringió a Balaam. Revisa la respuesta de Balaam: aunque Balac me diera esta casa llena de plata y oro, yo no podría ir más allá de las palabras del Señor mi Dios para hacer menos o más. Pero observa la frase clave: no podría, en vez de no iré. ¿Qué entiendes aquí? Pues indica otra vez que la palabra de Dios era una ley, un límite, un freno para él. Ciertamente no era su deleite. Balaam tenía suficiente sabiduría espiritual para saber que no podía ir más allá de lo que el Señor decía y permanecer bajo el refugio de la bendición divina. Hoy en día hay quienes asisten a la iglesia, obedecen la palabra de Dios, pero por la misma razón que Balaam, sirven al Señor con el fin solamente de recibir sus beneficios. Le llaman Señor y sin embargo solo obedecen voluntariamente cuando es para su beneficio. Tienen tanto sentido espiritual como para meterse en problemas, sabiendo que no pueden desobedecer a Dios y permanecer bendecidos. Buscan una escapatoria con el fin de hacer su propia voluntad, según ellos, con el permiso de Dios, como hablábamos ayer. Buscan la aprobación, no el consejo de Dios. Buscan el consejo de pastores, aparentemente de consejeros y otros creyentes, cualquiera que sea un vocero de Dios, pero solo para su aprobación, porque quieren que se les diga lo que desean escuchar. Ahora, este último punto, te pregunto, esta es la clave del estudio de hoy. ¿Ha cambiado Dios de parecer? Cuando Balaam acudió a Dios por segunda vez
la respuesta fue muy diferente. Dios le dijo, mira, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga, en el verso 20. Ahora, Dios cambió de opinión. ¿Por qué le dijo que ahora Balaam podía ir? Quizás el razonamiento de Balaam fue sano después de todo. Tal vez Dios le retuvo para que consiguiera una oferta mejor. A la mañana siguiente, Balaam se levantó armado con el permiso de Dios para irse. Ensilló su burro y partió con los príncipes de Moab. Pero dice en el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. ¿Qué hay de malo aquí? Primero Dios dice que no, y luego que sí. Y entonces se enoja con Balaam cuando fue. ¿Por qué Dios siguió cambiando de opinión? Escucha bien esto es muy importante que lo entiendas. Dios no cambió de opinión. Él sabía que Balaam anhelaba ir, así que lo dejó a su voluntad. Este es un principio que todo creyente debería tomar y entender. Cuando estamos insistentes al Señor, después que nos muestra su voluntad claramente, Él puede retirarse y permitirnos seguir nuestro camino, hacer nuestra voluntad, aun cuando eso no se ajuste a su plan original. Esto es para entendidos. Cuando nuestros corazones están puestos en una línea de acción, Dios nos deja, aunque sepa que más tarde responderemos por el camino que escogimos. Y grábate muy bien esto, tú vas a obtener lo que te determines conseguir. Hay varios ejemplos de esto en la Escritura. Israel fue sobrenaturalmente suplido de maná en el desierto. Fue tan potente y nutritivo que después de comer 2 tortas, Elías pudo viajar durante 40 días y 40 noches, en Primera de Reyes 19, 5 al 8. Sin embargo, los hijos de Israel se cansaron del maná como su dieta diaria, y dice en Números 11, 14 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos pedían algo de carne y Dios les aseguró su deseo enviándoles codornices. Dice el Salmo 78, 29 al 30. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Pero en Números 11:33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Pero, ¿qué no fue Dios quien les dio la carne? Sin embargo, se enojó mientras comían lo que les había provisto, y vinieron bajo juicio, como dice el Salmo 78, 31. La razón era mucho más profunda que comer. Dios había mirado más allá de su petición y dentro de sus corazones, y lo que encontró fue rebelión. Un pueblo con sus corazones puestos en lo que deseaban. Despreciaron la provisión sobrenatural de Dios y se entregaron a sus propios deseos. Y hubo otro precio que pagar por esa petición, porque esa nueva dieta alimentaria, o alimentaba, mejor dicho, su carne, pero reducía su alma. Dice Salmo 106, 15, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Una traducción literal dice:
Dios envió devastación a sus almas. Fue esta flaqueza o devastación del alma la que les dejó demasiado débiles para poseer la tierra prometida. Si Dios nos diera lo que queremos, pero ¿a qué precio sería? Él es soberano, pero no impone su voluntad sobre ti ni sobre mí. Él desea hijos que confíen en que su camino es mejor para nosotros y que voluntariamente nos sometamos a sus caminos, obedeciendo con gozo, no a regañadientes. Otro ejemplo de esto es cuando Israel quiso un rey y Samuel trajo su petición ante Dios, que respondió que no era su voluntad que tuvieran un rey, y Dios advirtió de antemano todas las dificultades que un rey les causaría. En primera de Samuel 8, 17 al 18 dice: diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero dice primera de Samuel 8, 19 al 20, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios no quería que fueran como todas las otras naciones. Él los quería a su manera, pero ellos se quejaron y murmuraron, y Dios les dio lo que querían, aun cuando sabía que sufrirían bajo el gobierno de un rey malvado. Y en efecto sufrieron. Otro ejemplo es la parábola del hijo pródigo, que pidió su herencia antes del tiempo estipulado de su padre. Él sabía lo que le sucedería a la riqueza que había amasado y salvaguardado una vez que estuviera en manos de su inmaduro hijo. Sin embargo, no le negó la petición, sino que le dio su herencia, y pronto, sin un centavo, este terminó en un corral de cerdos. Estos son solo algunos ejemplos que ilustran las acciones y consecuencias del disparate que tú enfrentas cuando tu corazón se opone a la voluntad de Dios. Aunque Él te conceda su petición, no es sin alguna pérdida. Pero volvamos de nuevo a la historia de Balaam. Dice que Balaam montaba su burra camino a tratar de maldecir a Israel, cuando Números 22, 22 dice: la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Después de algunos contratiempos con la bestia, la burra, el Señor le abrió los ojos a Balaam y él vio al ángel con la espada desenfundada. Y el ángel le dijo en el verso 32: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Balaam vio que estaba a punto de ser juzgado. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. En el verso 34. ¿Sí entiendes lo que está diciendo? Lo lamentaba, pero no porque quebrantó la fe con la instrucción original de Dios. No, temió la consecuencia que enfrentaría. Su pena no era piadosa, sino autoservil, y le dejaba sensible a hundirse más en el engaño. Dice 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ambas penas se disculpan, ambas dicen: he pecado. Ambas pueden derramar lágrimas, sin embargo solo una lleva a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que la pena del mundo se concentra en las consecuencias de la desobediencia, y la pena santa que viene a través del Espíritu Santo se enfoca en el hecho de que hemos
afligido el corazón de Dios, el mismo que nos ama. Y quédate con esto. La naturaleza de la pena del rey Saúl, por ejemplo, era obvia. No fue sino hasta que no hubo nadie más a quien culpar que respondió en 1 Samuel 15:30. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Saúl reconoció su pecado, como con frecuencia ocurre cuando somos atrapados con las manos en la masa. Sin embargo, era una persona egoísta. Le preocupaba cómo esta revelación les parecería a sus ancianos y al pueblo de Israel. No le interesaba cómo decepcionaban sus acciones a Dios. Él trabajaba para sus propios intereses. La orden divina le impidió disfrutar de los resultados de su desobediencia. La palabra de Dios se había convertido en una ley restrictiva, pero no en una delicia para Saúl, y esa condición de su corazón lo hundió más en el engaño. La actitud de Balaam fue igual. Él también tenía un plan contrario a la voluntad de Dios, y cuando fue confrontado también reconoció su pecado, pero su pena se concentró en el hecho de que había sido atrapado y que estaba a punto de ser juzgado. Dice Números 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y los quiero dejar con esto para que mediten. Si te parece mal, bueno, ¿qué más hace falta? Una burra le habla, un ángel sale a matarlo por su mal camino, y él todavía se imagina que puede llevar a cabo su propio plan y quedarse en los confines de la palabra de Dios. Él la ve como restrictiva y por lo tanto fortalece más la rebelión en su corazón. Y te quiero preguntar muy sarcásticamente: ¿cuántas burras te han hablado a ti, o burros? Pero tú sigues de necio porque quieres cumplir tus planes ambiciosos y egoístas, alejándote de la voluntad de Dios y de obedecerlo. Uy, espérense para la próxima semana. Pero hoy quiero adelantarte lo que veremos el domingo. Como todos sabemos, este domingo comienza la Semana Mayor o la Semana Santa, como la conocemos, y hay mucho que aprender de la Semana Santa. Pero hay una palabra que el Señor nos va a hablar de un personaje que, bueno, al menos yo en mis 30 años, más de 30 años de creyente, jamás escuché una palabra como esta. Escuchamos sermones de las 7 palabras, de la crucifixión, la pasión, del Jueves Santo, Viernes Santo, de los últimos días de Jesús en la tierra, etcétera. Pero jamás yo había entendido la última semana de Cristo y de su encuentro con Pilato. El título será Pilato, 7 oportunidades con Jesús, así como lo oyes. Pilato tuvo 7 oportunidades con Jesús. Este domingo, como les decía, comienza lo que llamamos Semana Santa, y se refiere a la última semana antes de que Cristo fuera crucificado y que resucitara. Y hay tantas cosas que aprender de los últimos días de Jesús en su ministerio terrenal. Y ahí es un personaje como este que pocas veces le damos importancia. Y es que pocos tuvieron tantas oportunidades para arrepentirse como Pilato. ¿Y qué pasó con Jesús en su encuentro con él? Pilato tuvo una oportunidad tras otra. Pilato se identifica con la mayoría de nosotros. Era una persona capaz en ciertos momentos de atreverse a defender a Jesús como nadie lo había hecho, pero también no soportó la presión de aquellos que lo querían crucificar, y tristemente dejó pasar cada oportunidad sin el valor suficiente para creer y defender lo que sabía que era cierto y que era la verdad. Y te dejo con esta pregunta:
La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con esas 7 oportunidades que tuvo Pilato si hubiéramos estado en su lugar? ¿Qué hubieras respondido tú a Jesús? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Te rogamos, Señor, que tú nos abras el entendimiento a través de tu palabra, que nos aumente la fe, porque la fe viene por el oír de tu palabra, Señor. Que nos demos cuenta que la rebelión es una fuerza sobrenatural, oculta, porque viene de la hechicería. Que si somos rebeldes, si vivimos en rebelión, no hay otra manera de escapar de ella más que por la obediencia a tu palabra, porque ambas son fuerzas espirituales. Hoy te rogamos, Señor, que nos des entendimiento en tu palabra y que entendamos a través de los ejemplos que nos estás dando que no podemos vivir más que de 2 maneras, siendo obedientes a ti o desobedientes. Vivir en obediencia o en rebelión, pero ambas traerán consecuencias. Una traerá bendición y otra maldición. Que lo podamos entender, Señor, y que no dejemos de congregarnos, porque cuando nos apartamos por cualquier situación, estamos dando a entender que somos más sabios que tú, que no te necesitamos, como algunos dicen hoy en día, porque están viendo, según ellos, aparentemente bendiciones tuyas, pero que son engaños del diablo, porque el único que ofrece riquezas terrenales es Satanás. Señor, ayúdanos a entenderlo y que la palabra que nos vas a traer el domingo, que nos revele realmente tu corazón, tu pasión en la última semana que pasaste en la tierra y con esas 7 oportunidades que Pilato tuvo contigo. Ayúdanos, Señor, es nuestro ruego, y que tú te glorifiques en cada servicio, en todas las iglesias del mundo, y quita la apatía, el enfriamiento a través de tu Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de justicia, de pecado y de juicio. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.